Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Es de esos temas áridos que desalientan el tratamiento en los medios de comunicación. Pero creo que hay que insistir con ello, porque desde mi punto de vista es más importante incluso que lo que ocurre con la inflación. La calidad del Poder Judicial que tenemos y que está en juego en la conformación del Consejo de la Magistratura. Saben ustedes lo que es el Consejo de la Magistratura. Es el órgano que está integrado por referentes de distintos sectores que se encarga de poner la lupa en cómo actúan los jueces, los fiscales, cómo se comportan camaristas, para que no haya el uso del poder político en determinado beneficio y tengamos una justicia realmente independiente. Voy a saludar al abogado constitucionalista cordobés, al doctor Rodríguez Villafañe. Miguel, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Guillermo, un lujo salir contigo, porque es importante un periodismo que entre al fondo del hueso de la problemática. Bueno, le agradezco mucho. Sé que esto muchas veces mis colegas dicen, bueno, pero ese tema pianta audiencia. Bueno, piantará audiencia, pero lo tenemos que tratar, porque si no después vamos a tener que arrepentirnos de no haberlo hecho. El Consejo de la Magistratura hoy está consumiendo un reloj de arena impuesto por la Corte que quiere que se modifique. Después de mucho tiempo, la Corte Suprema ordena que se modifique, pone un plazo de 120 días, obliga a sumar miembros y además a que sea el propio presidente de la Corte el presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Está bien todo esto desde su punto de vista, doctor? Yo creo que opera como extorsión de poder y que se usa una palabra dura. Sí, la misma que usó ayer el ministro de Justicia, el doctor Soria, habló de una extorsión de la Corte. Exactamente, mire, yo no lo había leído a Soria, pero lo cierto es que si usted se pone a pensar, la Corte tuvo un planteo de inconstitucionalidad de la ley que ahora declara inconstitucional hace 6 años para resolver. Durante 6 años no lo tocó. Y de golpe, cuando la Corte ha visto que tiene todos los reflectores puestos y está tomando todo el poder, saca este fallo. Le explico, porque acá hay que ver qué hay detrás del fallo para después ir a ver qué es lo que implica todo lo demás. Recuerde usted que Risotti, el actual presidente de la Corte, llegó, por nosotros sabemos, por un decreto inconstitucional. Lo cierto que después se autovotó para presidente de la Corte, pero luego él votó esta resolución que se autoelige presidente del Consejo de la Magistratura. Esto es como para decirle a los otros poderes, ojo, que aquí tenemos un poder de daño y tenemos capacidad de hacer colapsar cosas si se mete con nosotros. Eso es gravísimo como mensaje de entrada nomás. Con un poder judicial que en su cabeza, la Corte, está totalmente desprestigiado y ha perdido el peso moral necesario para dirimir ante la sociedad los problemas civiles, penales, previsionales que fuera. El segundo concepto, esto implica que en una sola persona como Rosati va a estar la suma del poder público judicial. Eso no es menor, porque imagínense, el presidente de la Corte no solamente va a resolver todas las apelaciones que lleguen a la Corte en los temas que le llegan, sino que además, acuérdese usted bien, enumeró, tiene la facultad del Consejo de la Magistratura de proponer los nuevos jueces, y tiene la facultad de destituir, y tiene la facultad de procesos disciplinarios. Imagínense, en una sola persona, todo ese poder que hacia abajo disciplina al Poder Judicial. Fíjese que cuando nosotros vemos lo que se está discutiendo, lo de la ley, si usted lee un montón de detalles que son hojarasca, porque en esto hay para todo, fíjese, la primera ley
tenía 20 integrantes, la segunda ley tuvo 13, ahora el proyecto del Poder Ejecutivo lleva a 17, la oposición quiere que se manejen 20. Todos esos proyectos ahora están discutiendo fundamentalmente el tema que está trabando es si participa o no participa la Corte en el Consejo de la Magistratura. Pero ¿qué importancia tiene eso? No es menor. Primero, porque imagínese, si el presidente de la Corte además integra el Consejo de la Magistratura, el poder casi monárquico respecto del resto del Poder Judicial, el que no se acomoda a esa lógica está muy preocupado. Le digo, yo soy juez federal y uno tiene que saber que el ser juez, a veces el problema no es contra quién uno combate. Fíjese que mi problema a veces en mi gestión no era tanto los narcotraficantes, los violadores de derechos humanos, los traficantes de trata de personas, porque uno cuando asume sabe que ese es el objetivo que uno tiene que trabajar. Es como cuando usted participa en Fórmula 1. Uno sabe que si se mete a un auto de Fórmula 1, tiene que saber dar curva a 250 kilómetros por hora. Y uno va preparado para eso. El problema es que usted tiene que saber que en el boxer tiene mecánicos que le responden y que por lo menos no le pinchan la goma ni le desinflan el motor. Y a veces a uno le parecía, y lo viví, que uno tenía más peligros internos si no se acomodaba a cierta lógica vertical que se organiza dentro de los poderes organizados dentro del Poder Judicial, que la misma de la independencia que tenía respecto de poderes políticos o de los enemigos a los cuales uno atacaba desde el delito, narcotráfico, etcétera. Y eso va horadando, va horadando. Le voy a dar un ejemplo para que vea que no es menor. Cuando yo era juez federal, nosotros teníamos competencia de instrucción y de sentencia en materia penal. Y me tocaba 4 meses al año turnos penales, que nos íbamos turnando en los 3 juzgados. La Cámara Federal, como no estaba de acuerdo con muchas cosas que yo hacía, yo le pedí que yo hacía los 4 meses, no pretendía no hacerlo, pero que me exhibieran el mes y me tocaba que hubiera elecciones, porque yo era juez electoral. Uno no podía estar seriamente llevando adelante una elección y además atendiendo el turno penal, y no lo hicieron. O sea, el Consejo de la Magistratura también administra los fondos. El juez que está con el sistema tiene todo, computadora, empleado. El que no lo tiene, directamente tiene que arar con la lengua. Voy a darle un ejemplo. Ramos Padilla, cuando investigaba la causa que todos conocen, ¿cierto? De los de juicio, etc. Dolores, la apelaron a la Corte y la Corte tuvo que mandar un auto con una ordenanza para sacarle fotocopia al expediente porque no tenía fotocopiadora el juez de Dolores. Recién después de todo esto se lo nutrió de infraestructura y de empleados. Acá detrás de esto hay muchas cosas, desde lo interno fundamental. La Constitución de ningún momento dice que el presidente de la Corte o la Corte misma deban integrar el Consejo de la Magistratura. Sí, además es ser, perdón, doctor, es ser juez y parte en algún sentido, ¿no? Porque algunos reproches también van a los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero ni hablar, porque entonces, fíjese, a esto se suma una situación que tal vez no se advierte, pero es gravísima. Es como si dijera, hoy me siento mal porque comí ayer de más, pero está ignorando que el último electrocardiograma te da que está al borde de un infarto. Entonces, la molestia de hoy es la acidez que comiste de más. Pero el problema de mañana es que podés tener un infarto. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Es cierto que el Consejo de la Magistratura, como está funcionando ahora, o como no está funcionando ahora, tampoco le sirve? Porque hay
jueces que están sospechados de haber cometido tropelías judiciales en el último tiempo y no hay ninguna acción en su contra, digamos. Es un organismo paralizado, el Consejo de la Magistratura, desde hace tiempo. Sí, lo que pasa es que acá el tema, Jeremías, más allá me comprometo en otro momento que sigamos hablando, es de una complejidad tal que a veces al ciudadano común es difícil entender, y coincido, porque vos hablas de Consejo de la Magistratura, de juicio de enjuiciamiento de magistrados, y parece una cosa de otro planeta, que está lejos, etcétera. Pero en este momento tenemos muchas jurisdicciones como Rosario, que el 50% de los cargos de la Justicia Federal de jueces no está cubierto. Además, hay muchos casos, como bien dice, de pedido de sumario, etcétera, que no avanza, está colapsado. Pero no solamente eso, sino que ahora el fallo de la Corte no solamente se tomó 6 años, para no decir nada, de golpe da 120 días que se colapsan el 15 de diciembre, el 15 de abril. Y acá voy a lo de la noticia del día de hoy. Hoy en senadores se está tratando en comisión, también ayer creo que algo de eso hubo, el tema de un proyecto de ley. Pongámosle con suerte que se consensúe, que vaya la semana que viene a senadores, salga, etcétera. No tiene tiempo de llegar a diputados y que en diputados se pongan de acuerdo y salga un nuevo Consejo de la Magistratura. Sí. Esto va a traer un colapso del Poder Judicial por varias razones. La Corte dijo que a partir del 15 de abril toda decisión que tome el Consejo va a ser nula si no se adapta al criterio que ella fijó. Por lo tanto, mientras no salga una nueva ley consensuada, que la oposición se está ocupando de que no salga fácilmente, y algunos planteos con razón, otros indudablemente obstruccionistas, nos vamos a encontrar con que el Consejo de la Magistratura no va a poder hacer nuevos concursos con el criterio anterior, sino con el nuevo criterio. Ahora viene este otro tema. Aun cuando funcionara el Consejo de la Magistratura de acuerdo a como dice la Corte, todas sus resoluciones pueden llegar a ser nulas también. ¿Por qué? Porque la Corte ha asumido funciones legislativas que no le caben. Una cosa es que la Corte diga, esta ley del Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Otra cosa es que reflote una ley derogada. Y en base a esa ley derogada van a seguir funcionando, lo cual es decir que pone todo en una situación de una inseguridad jurídica tremenda. ¿Por qué? Si el Consejo anterior toma decisiones de acuerdo a la Corte, serían nulas. Pero el que viene en función de la ley que se flotó la Corte también sería nula, porque sería en base a una ley derogada. ¿Se da cuenta? Este es un jaque mate que colapsa el Poder Judicial. Sí, y además a mí me resulta hasta de un cinismo supremo que hoy desde el sector de la oposición dicen que el Consejo de la Magistratura está cooptado por el oficialismo, cuando el Consejo de la Magistratura no está haciendo nada, no moviliza nada, no avanza nada, y buena parte de esos obstáculos lo pone la propia oposición. Es una cosa extrañísima lo que está sucediendo. Da la impresión que hay un poder real que no quiere que cambie nada en la justicia, que sigue tan desprestigiada como nunca lo ha estado en nuestro país, y que en cualquier intento de reforma judicial que mejore las condiciones del poder judicial para los ciudadanos de a pie está siendo obstruido. Mira, no solamente tenés razón, Guillermo, sino que acá habría que prender una luz roja en el tablero como si no tuvieras aceite. ¿Por qué? Esto cierra. Tenemos 2 personas que entraron casi por la ventana, Rosenkrantz y Rosati, que en este momento son nada menos que el presidente y vicepresidente de la Corte. Rosati, pero particularmente Rosenkrantz, representa los verdaderos intereses económicos de macroempresas argentinas. Y acá doy un ejemplo de una cosa que está pasando hoy, que es una demostración cabal que nos quedamos sin poder judicial. El presidente dictó un decreto imprescindible, que es el decreto 690, el anteaño pasado, por el cual se declaró Internet servicio público, que implicaba que los aumentos debían darse conforme a criterios como se hacen los aumentos telefónicos y todo ese tipo de cosas, con audiencias públicas y en base a criterios que tienen que ver con los sueldos, etcétera, teniendo presente que Internet
hoy en día es básica para la ciudadanía, sumándolo en pandemia o post-pandemia, el trabajo a distancia y la educación, la recreación sin internet no funciona. Las grandes empresas telefónicas pusieron un amparo y la Cámara Federal de Buenos Aires hicieron lugar a una medida cautelar que suspendió esa medida. El Estado apeló a la Corte y la Corte la tiene planchada hace 2 años prácticamente sin decidir eso que es entrar. Mientras tanto está suspendido la aplicación de ese decreto. Por lo tanto, las empresas estas a nivel de cable y a nivel de internet aumentan como les parece a ellos y no como lo establecería la ley. Pero ahí no termina el tema. Usted sabe que una forma de rechazar es no resolver, y esto es una cosa urgente. Y la demostración que ya no tenemos poder judicial fue que el Estado Nacional, a través del ENACON, apeló a la Corte y no tiene resuelta. Por lo tanto, otro organismo del Estado Nacional, que es casualmente la Defensoría del Público, acudió a la ONU, escuchen bien, a la ONU, a la Secretaría de Derechos Humanos de la ONU, para que sea la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, que determine que el decreto presidencial es constitucional. Eso es la clara demostración que el Poder Judicial, como está, no va más. Por eso hay que instar a un pacto de Estado, de política de Estado, porque esto colapsa totalmente el sistema. Es fundamental, estos son temas fundacionales, que ya no se puede estar especulando, porque nosotros, para funcionar, tenemos que tener 3 poderes funcionando. De esta forma, el Poder Judicial es una ficción. Podríamos analizar otros temas que, si le interesa poco a poco, a medida que vaya avanzando, podría tirarlo, pero creo que esa es la clave, y creo que hay que poner, como usted bien ha dicho, la atención en todo lo que hay detrás de estas discusiones, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, y seguramente vamos a volver al tema, lo vamos a revisitar, porque bueno, hay una fecha clave que es el 15 de abril, pero además hay elecciones, porque para ampliar la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, como lo ordenó la Corte, vía extorsión, como usted dice, el ministro Soria ayer citó exactamente la misma palabra, es necesario elegir representantes de los abogados federales, que van a elección, y hay ahí competencia política por esa elección. Bueno, hay todo un proceso en marcha que da cuenta de que se quiere consolidar el deterioro mayor del Consejo de la Magistratura. La Corte ahora va a ser juez y parte de ellos mismos, digamos. Es una cosa absurda, pero bueno, como usted lo dice, el Poder Judicial en Argentina es una ficción. Le agradezco mucho este tiempo, doctor. Ha sido un gusto, Jeremías, y queda a tu disposición y el de tu audiencia. Muy amable. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, ex juez federal, un especialista en temas judiciales, planteando lo que está ocurriendo con el Consejo de la Magistratura. Está en juego la calidad de la democracia. El Poder Judicial debiera ser garante de la calidad de la democracia. Pero quiero citar algo. Ayer, en Diario Puntal, respecto a este tema, el colega Gonzalo Galbianco entrevista a Jimena de la Torre. ¿Quién es Jimena de la Torre? Jimena de la Torre es candidata por un espacio político para formar parte del Consejo de la Magistratura. Ahí va a haber competencia entre un grupo de abogados. Hay los abogados federales del Fuero Federal, que el colega cita, creo ya le voy a dar el número de los que son, en la nota. Hay una competencia entre abogados que, según la propia Jimena de la Torre, refieren al kirchnerismo, y los antikirchneristas, ¿no? Jimena de la Torre es de los antikirchneristas. ¿Quién es Jimena de la Torre? ¿No? La integrante de la lista antikirchnerista. ¿Por qué digo antikirchnerista? Porque ella no se define de ningún partido. Pero escuchemos lo que dice. Le dice a Gonzalo Galbianco en Diario Puntal: tenemos una lista republicana y otra kirchnerista, populista, de sesgo autoritario que se quiere llevar puesta a la República. Yo trabajé en el gobierno anterior, pero no vengo del mundo de los partidos políticos. No tengo participación, salvo en un partido vecinal hace algunos años.
dice Jimena de la Torre. Soy especialista en impuestos y entro a trabajar al gobierno de Macri por mi especialidad. Estuve a cargo de escribir la ley de sinceramiento fiscal. ¿Qué es la ley de sinceramiento fiscal? La ley de blanqueo, que le permitió a millones, no millones, que permitió que unos cuantos ricos y millonarios impuestos, plata que tenían en negro fuera de la Argentina. Esto ocurrió durante el macrismo. Entre ellos, Macri después con un decreto adicional permitió que su propio hermano, es decir, la propia plata que los Macri la tenían en negro fuera del país, la trajeron por el blanqueo. Pero sigo leyendo lo que le dice a puntal Jimena de la Torre, que ella es la autora de la ley de sinceramiento fiscal, la del blanqueo. Y a partir de ahí me ofrecieron trabajo en organismos autónomos, dice. No es militante del PRO, dice, ¿no? Trabajé en la UIF y luego como número 2 de la AFIP. Era la segunda de Cuccioli. Por lo cual, si bien trabajé en el gobierno de Mauricio Macri, no puedo decir que pertenezco a un partido determinado. Tengo vínculos con todos los representantes de la política que defienden la República, que incluye a radicales, el PRO, peronistas, republicanos. ¿Quiénes estaban los peronistas republicanos? Pichetto, por ejemplo. Y los liberales. Dice Jimena de la Torre, sin que se le caiga la cara de vergüenza. Primero, armaron una ley para repatriar plata de los ricos fugadores, evasores. Se benefició a la familia del presidente. Pero además, en la gestión de la AFIP, persiguieron a los empresarios enemigos políticos. Le armaron una causa que ahora se cayó todo por la propia decisión de la justicia contra los dueños de Oil. La denuncia de los 8.000 millones de pesos. Estaban estos muchachos metidos. Tienen prófugo a Pepín, ¿no? El integrante de la mesa judicial que armaba causas para el gobierno que integró la chanta de la Jimena de la Torre, que parece que viviera dentro de un termo, pero no, es de un cinismo sin repreguntas. Armaron la Gestapo, la mesa sindical para perseguir a adversarios sindicales, la mesa política judicial. Estos tipos tienen la caradurez de decirte que son los republicanos. Che, paren un poco. ¿Qué creen? ¿Que somos nabos? ¿Que no pensamos? ¿Que porque pueden decir lo que se les antoja, eso se impone como realidad? No hay partido político ni organización política que haya manipulado más la justicia que el macrismo. Cambiemos. No usen más el recurso de que son republicanos. El Poder Judicial lo destruyeron. Persiguiendo opositores, inventando causas, haciendo lawfare, el forum shopping. Y ahora se te plantan diciéndote, no, nosotros somos los transparentes, no, nosotros somos los republicanos, los otros son los kirchneristas, populistas, manipuladores del poder. Una desvergüenza. Jimena de la Torre se llama, la segunda de Cuccioli. Es candidata a integrar el Consejo de la Magistratura. Es poner el zorro en el gallinero. Así son las